Bueno, ahora empezamos una nueva etapa, un nuevo estudio bíblico. Ahora vamos a iniciar el estudio sistemático de la epístola de Judas. Sí, la epístola de Judas. Estoy seguro que usted probablemente le cueste un poco en su Biblia, si es de papel, encontrar a la epístola de Judas. La mayoría de nosotros usamos ahora Biblias electrónicas y es un poco más fácil, solo se va al menú, selecciona el libro de Judas y automáticamente llega por ahí. Pero es una epístola tan pequeña que solo tiene un capítulo. Sin embargo, está llena de tanta riqueza que va a ser bien interesante que en las próximas semanas estemos haciendo un análisis versículo por versículo de esta epístola. Y estoy seguro que ustedes y yo vamos a aprender cosas muy interesantes y por supuesto cosas que pueden cambiar nuestra vida y nuestro interior. Así que le pido que me acompañe a la epístola del apóstol Judas, versículos del 1 al 3. Vamos a empezar, por supuesto, desde el principio, versículos del 1 al 3. Hemos titulado este estudio La necesidad del mensaje de Judas. Esta es la primera parte. Pero hemos hecho una serie de todos estos mensajes porque vamos a ir dándole seguimiento. Y la serie la hemos titulado La epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Usted va a escuchar este título de esta serie en cada uno de los próximos jueves y vamos a ir cambiando los temas. El tema de hoy, la necesidad del mensaje de Judas. Judas, versículo 1 al 3, dice la Biblia: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En base a estos primeros 3 versículos vamos a poder sacar muchas riquezas y las verdades que vamos a compartir a continuación son muy importantes, así que escuche atentamente. Vamos a analizar los propósitos de esta epístola y uno de ellos es recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. Recuerde que la herejía es cualquier doctrina torcida en contra de la doctrina bíblica. La Biblia es hoy por hoy y sigue siendo hoy la palabra de Dios. No es un libro en donde encontramos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en sí misma, completa. No se equivoca, no tiene alteraciones, no es mentira, no se contradice. La Biblia es la palabra de Dios. Y es nuestro enlace entre la voluntad de Dios y nosotros, y es como nos tenemos que conducir. Y es por eso que cuando leemos epístolas como esta y las verdades que encontramos, estamos seguros que es un mensaje de Dios para usted y para mí. Cuando eso se tuerce, cuando nosotros empezamos a hablar algo que no es bíblico, cuando empezamos a creer que la Biblia tiene verdades relativas y no absolutas, es cuando empezamos a hablar herejías. Y es por eso que hoy en día, habiendo tanto ataque hacia la iglesia cristiana, es necesario que nosotros entendamos los principios bíblicos y las doctrinas más básicas del cristianismo para poder presentar defensas sobre esto. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de corrientes de pensamiento dentro de la iglesia cristiana, no estoy hablando de una institución llamada iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros inspirados por la Biblia en una relación personal con Dios. Eso es lo que tenemos que defender. El autor, por supuesto, de esta epístola es Judas, pero vamos a aprender un poquito acerca de este personaje. Judas era hermano de Jesús y Judas era hermano del apóstol Santiago, escritor de la Epístola Universal de Santiago. Yo sé que ahorita a muchos les he revuelto el cerebro con lo que acabo de decir, pero me voy a referir un poco más adelante a los versículos bíblicos que comprueban esa relación. Por supuesto, debo aclarar que Judas, tanto Judas como Santiago, también llamado Jacobo, eran hermanos del Señor. Sin embargo, reconocemos que el Espíritu Santo fue quien concibió en el vientre de María. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vemos la figura de hermanos
pues el matrimonio entre José y María continuó su vida normal, la vida matrimonial, y desarrollaron una familia y tuvieron más hijos, además de Jesús. Pues esos otros hermanos y hermanas de los cuales habla la Biblia, y lo dice claramente, hermanos y hermanas de Jesús, aunque los nombres de las hermanas no lo menciona, da cuenta de que la familia se siguió desarrollando, obviamente. Y nos da mucho gusto que muchos de esos hermanos, como Santiago, también llamado Jacobo, y Judas hayan seguido los pasos del maestro, su hermano, medio hermano, si lo quiere llamar desde ese punto de vista. Entonces este es el autor de esta epístola. Los destinatarios son los cristianos judíos, pero también todos los creyentes en cualquier lugar de la tierra, y esto nos incluye a usted y a mí. Esta epístola se escribió más o menos alrededor del año 65 después de Cristo, y el marco histórico en el cual se encuentra esta epístola es que desde el primer siglo la iglesia cristiana, o también llamada la iglesia primitiva, ha sido amenazada por la herejía, ha sido amenazada por la falsa enseñanza, y debemos estar siempre alertas para poder aclarar los conceptos bíblicos a todo aquel que lo requiera. Es por eso que tenemos que ser valientes, no agresivos. No hemos venido aquí a pelear, ni estoy llamando a la insurrección, ni estoy llamando a salir con bates y palos a defender, sino con el amor de Cristo. Dios nos enseñó que teníamos que tener misericordia como el Señor Jesucristo tuvo misericordia. Pero hay que ser contundentes. Y para ser contundentes necesito conocer la doctrina bíblica para poder sacar del error a las personas que tuercen la doctrina. Ahora vamos a ver esta explicación que quiero compartir con ustedes acerca de esa relación que hay entre Judas, Santiago, también llamado Jacobo, y el Señor Jesucristo. Y todo va a estar en la Biblia. No quiero ir a utilizar ningún libro de texto teológico, sino leamos lo que dice la Escritura. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, en donde se menciona lo siguiente. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esta escena de la Biblia es cuando el Señor Jesucristo había entrado a la sinagoga y estaba disertando delante de muchas personas, y las personas no querían escucharle mucho, sobre todo decían ellos porque viene de Belén, y qué puede salir bueno de Belén, decían. Pero en ese momento lo identificaron y decían, ¿no es este aquel que vivía en aquella casa, en aquel pasaje, con la casa número tal, que salía a jugar pelota y sus hermanos eran tales y tales? Y la gente lo identificaba como una persona normal que estaba a su alrededor. Y de esa manera mencionan los nombres de sus hermanos. Y entre ellos menciona a un Jacobo. Jacobo era un nombre muy común en la época y venía de una palabra griega que se menciona Lacobos, y también de una palabra hebrea que se pronuncia Jacob con Y, y también tiene una traducción latina que se pronuncia Lacobus. Todo esto significa que es un nombre propio masculino muy popular en aquella época, en los tiempos bíblicos, y que también es equivalente al nombre Santiago. Si usted lee la Biblia en inglés, se dará cuenta que el nombre Santiago en la Biblia es James. Si nosotros hacemos una traducción de James al español, eso es Jaime. Y si nosotros vamos a la raíz etimológica del nombre Jaime, vamos a encontrar un montón de cosas muy simpáticas. Entre ellas es que viene de una derivación de la palabra Jacobo. Y eso viene a Jaime, y eso viene a James, y esto viene hasta derivarse en Santiago. Pero ¿de dónde sale esa palabra Santiago? Bueno, es una palabra castellanizada de dos palabras latinas que salieron originalmente para describir a este hombre, Sanctus Lacobus, que quiere decir San Jacobo, y que después de eso salió Santiago. Y es ahí donde viene ahora lo que conocemos ustedes y yo. Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 19, dice la Biblia: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo llegó unos días después, un par de años después, al servicio del Señor, cuando el Señor Jesucristo ya no estaba ahí, pero tuvo la oportunidad de conocer a todo su entorno. Y él señala en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, que Jacobo o Santiago era el hermano del Señor Jesús.
Es también menester decir que Santiago era el pastor, por así decirlo, o la persona que estaba encargada de la iglesia de Jerusalén, y hay otro tipo de evidencia bíblica en donde usted puede ver las actividades que él desarrollaba. Como nos estamos enfocando en la epístola a Judas, es ahí donde queremos hacer este enlace y no vamos a seguir dando tiempo a la parte de Santiago. Pero Judas, si bien es cierto, es una epístola muy pequeña, no debiese dejar de ponernos interés en el corazón de encontrar todas las cosas que ahí podemos ver. Hay tiempos apocalípticos, hay advertencias en esta epístola que son sumamente aplicables a este tiempo que estamos viviendo. Si nosotros comparamos los tiempos apocalípticos con los tiempos que estamos pasando ahora, las pestes, las guerras, rumores de guerra, los líderes mesiánicos que están saliendo en el mundo, el nuevo orden mundial que está ya a las puertas, etcétera, etcétera. Si nosotros comparamos todas las historias, el principio de dolores de Mateo capítulo 24, algunas profecías que se están cumpliendo en Apocalipsis, pues nos damos cuenta que los tiempos finales están cerca y es necesario que nosotros estemos claros en lo que vamos a compartir, porque no queremos que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar a obtener la salvación eterna y el perdón de los pecados, para que cuando todo esto termine, nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces el apóstol Judas, que no es por supuesto Judas Iscariote, no vamos a cometer el error de compararlo, escribe con una necesidad de apremio a la iglesia. Es algo que es urgente y que ustedes y yo necesitamos poner en práctica. Entonces de nuevo vamos a leer el texto base que hemos utilizado en Judas, versículos 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El deseo del corazón de Judas hacia los oyentes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos con que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces recordemos que las causas de la necesidad de la escritura de la epístola de Judas al mundo es lo que vamos a aprender a continuación. Veamos la causa número 1. Judas tenía una gran solicitud de escribirle a los hermanos en la fe acerca de la salvación que nosotros tenemos en común. Algo importantísimo todos los días que nos levantamos por la mañana es darle las gracias a Dios, y estamos acostumbrados, y qué bueno que lo tengamos como parte de nuestra costumbre, darle gracias por una buena noche, darle gracias por un lugar cómodo donde dormir, darle gracias porque nos despertamos para ir al trabajo, que tenemos salud, que nuestra familia tiene salud. Pero lo más importante por lo que tenemos que darle gracias a Dios es porque nos ha perdonado, nos ha dado la oportunidad del arrepentimiento, de hacer una vida nueva y sobre todo de poder acceder a la vida eterna después de morir. Muchos de nosotros compramos seguros de vida para no tener inconvenientes si nos enfermamos, seguros de salud para no tener inconvenientes si nos enfermamos y seguros de vida para no dejar endeudada a la familia si nos toca partir. Pero el seguro más importante que debemos tener es el seguro de la vida eterna. ¿A dónde me voy a ir a vivir? Y a través del milagro de Jesucristo y a través de la obra redentora de Jesús nos damos cuenta que Él es el único corredor de seguros para la vida eterna. Es necesario que nosotros le demos gracias a Dios por eso. Esto es lo que debemos empezar a enfocarnos. Entonces la primera causa por la cual Judas escribió es para que todos entendamos la común salvación que tenemos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. En el original griego la gran solicitud o el apremio que tenía era un esfuerzo, una diligencia, una rapidez, un esmero, una vehemencia y un entusiasmo grande. Por eso dice la gran solicitud que tengo. Es por eso que nosotros no dejamos de predicar la palabra de Dios. Es por eso que siempre estamos conectados a esta hora en donde quiera que andemos, porque hay gran solicitud de hacerlo. Entonces veamos las características de esa común salvación. Primero, somos llamados. Usted y yo hemos sido llamados de alguna forma. Dios siempre ha estado cerca de nuestra vida. Dios siempre en nuestro caminar, aun cuando estamos en pecado, aun cuando estamos haciendo cosas que no es correcto. Dios se aleja un poco, pero siempre nos tiene en la mira. Dios está cerca de nosotros y hemos sido llamados posicionalmente. Este es un vocablo muy teológico. La palabra posicional significa es en un estado o posición con relación a Dios. Y cuando Él nos llama, quiere decir que nos pongamos
en contacto, en línea, alineados al pensamiento de Dios. Todos los creyentes, nosotros, todos, ustedes y yo, aquellos que hemos dado el paso de aceptar al Señor como Salvador, nos hemos convertido en santos, así dice la Biblia. Pero cuando decimos esto, lo único que podemos asumir por el concepto preconcebido en nuestra mente de santidad es que vamos a estar en un pedestal o vamos a estar en una estampita. No, no somos santos en ese sentido. Vamos a platicar un poquito más adelante, en unos cuantos minutos, acerca de esta santidad. Pero lo que quiero enfocarme ahora es que estamos posicionalmente llamados santos. Posicionalmente Dios nos ha cambiado de lugar. Una vez que nosotros hemos abierto nuestro corazón, nuestra vida, hemos entregado nuestro espacio, nuestro cerebro y nuestros pensamientos a Dios, cambia nuestra posición con respecto a Dios. A eso se llama este concepto teológico de la posicionalidad. Entonces, cuando usted fue llamado a Cristo, finalmente llegó, se expuso a la palabra de Dios, empezó a leer, empezó a oír, empezó a escuchar, empezó a irse a reunir a un lugar, cambia su posición, ya no es lo mismo en cuanto a Dios y usted. Y es ahí donde se refiere a esto. Entonces, una vez usted cambia su posición con respecto a Dios, empieza a entrar la unción del Espíritu de Dios que le va a hacer entender la doctrina bíblica, y entonces vamos a empezar a trabajar en la defensa de la palabra. Hay cosas muy simples, muy básicas en la Biblia, pero muchas personas no las conocen. ¿Cómo van a presentar defensa del Evangelio ante una herejía? ¿O cómo no van a creer una herejía que se les viene a compartir si realmente no conocemos nada de Dios? Es por eso que es importantísimo que tengamos una exposición a la palabra, para que nuestra posicionalidad, o como hemos sido llamados posicionalmente hacia Dios, surta efecto. Gracias a la omnisciencia y a la presciencia del Señor, es que un día ustedes y yo decidimos creer en Cristo, por supuesto, y transformar nuestras vidas. Esa omnisciencia y la presciencia, no estoy hablando de la presencia, es decir, que yo estoy aquí o estoy del otro lado, esa es presencia. Pero la presciencia es un conocimiento previo. Y es ese conocimiento previo de Dios que nos hace entender que ustedes y yo en algún momento de nuestra vida íbamos a ser expuestos a la palabra de Dios, a su amor, a su presencia, a su manifestación gloriosa de una manera sobrenatural que nos iba a convencer de cambiar de posición. Entonces, todo esto es este estado de la posición que he querido compartir con ustedes. Por tanto, la santidad o santificación no es un logro de los seres humanos. Usted no puede lograr la santificación. Usted no puede esforzarse por la santificación. Eso lo hace Dios en la primera instancia, en el momento en el que usted abre su corazón a Él. Pero después entra en un estado de la gracia entre todos los hombres llamados pecadores, en lo que comienza a caminar en un curso cristiano. Ahí, en la segunda etapa de la santificación, es cuando ustedes y yo sí tenemos mucho que hacer. Eso lo platicaremos un poco más adelante. Entonces decimos que a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, esos somos nosotros. Quiero ir a otra porción de la Escritura en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 7. Romanos 1 del 3 al 7 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Si nosotros leemos despacio cada línea de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ahí está toda la interpretación. No es necesario a veces ser un gran teólogo para poder interpretar algunas líneas. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David en la carne, es decir, del linaje de David cuando su parte 100% hombre había venido aquí, era de la genealogía de David, como había estado profetizado en los libros, en primer libro de Samuel, en segundo libro de Samuel y en todos estos libros, cuando le fue profetizado a David que de él saldría el linaje, el renuevo, se cumple en el Nuevo Testamento. Que fue declarado, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que está describiendo aquí es ese evento maravilloso. ¿Recuerdan cuando estaban bautizando? Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesús en el río Jordán, y de repente una paloma se posó sobre su cabeza, y en un sistema estéreo en el cielo sonó: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Pues ahí se estaba declarando
que Jesucristo era el Hijo de Dios. El mismo Dios, con voz audible, le dijo a todos los que estaban en ese lugar: este es mi Hijo. Y por eso fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la Santidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo esta epístola a los romanos, es cuando hace esa declaración maravillosa. Versículo 5, siempre Romanos 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ven, todos cabemos en esta canasta. La única necesidad que tiene Dios es que usted sea posicionalmente alineado a su pensamiento, que usted pueda abrir su corazón y aceptarle a Él como Señor y Salvador. No estamos hablando de religión, insisto, no estamos hablando acerca de seguir una doctrina predeterminada, o de seguir a un hombre, o de seguir a un predicador, o de seguir a una religión. Estamos hablando acerca de una relación tan personal con Dios, porque la salvación es sumamente personal, que yo pueda generar con Él. Por supuesto, después usted escogerá un lugar a donde poderlo adorar. Los centros de adoración, los centros a donde se reúne el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, son las iglesias. Y debe usted tener un lugar a donde poder ir y reunirse con Dios. Y a eso Dios le pondrá en su corazón hacia dónde ir, pero teniendo la claridad de que yo no estoy rigiéndome bajo una religión, sino bajo una relación con el Señor. Ese debe ser el paso 1 en nuestra vida. Les leo 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cada vez que nosotros podemos encontrar estos rincones de la Biblia, nos damos cuenta que lo que Dios necesita con usted es una sana relación. Nos damos cuenta que lo que quiere es entablar una comunicación directa con usted, que no debe haber nadie entre Dios y cada uno de nosotros, que tenemos la libertad de poder ponernos de rodillas y conectarnos con Dios. Es cierto que tal vez habrán personas que son más devotos, que le invierten más tiempo en la oración, que te leen más la Biblia o que están sirviendo a Dios en algún ministerio. Pero entre esas personas y usted, o entre esas personas y yo, no hay diferencia delante de Dios. Así lo dice la Biblia: todos los hombres somos iguales delante de Dios, sea que sea lo que hagamos. Pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es necesaria la comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice la Biblia: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La epístola a Judas que estamos ahora estudiando dice: a los llamados. Así nos dijo a todos nosotros cuando él abre esta epístola. A los llamados, a los que estamos compartiendo, dice, esta salvación. Y estos son los que estarán reunidos con el Señor Jesucristo en estos momentos de dificultad, cuando estemos ya en el final de los tiempos. Apocalipsis 17, 14 es el versículo que acabo de leer. Recuerde usted que Apocalipsis tiene 22 capítulos y que después de eso viene el juicio del gran trono blanco, en donde el Señor va a decir o al cielo o al infierno, en donde el Señor va a decir en la Nueva Jerusalén o al lago de fuego que arde con muerte eterna. Y esto que estamos viendo en esta porción es lo que va a suceder, y es necesario que usted y yo estemos en ese equipo, que posicionalmente estemos tan alineados con Dios hoy, aquí que es donde se toman las decisiones, para que cuando ese tiempo venga, ustedes y yo estemos listos. Se lo leo de nuevo: pelearán contra el Cordero. Y si usted es un poco curioso, se va a dar cuenta que la palabra Cordero está escrita con C mayúscula, y esto es siempre que se refiere al Señor. Y el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo es Jesucristo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, usted y yo, son llamados y elegidos y fieles. Vamos a estar alrededor de Dios, cerca de Jesús, cuando todo esto suceda. Ahora, el siguiente punto que quiero compartir es que somos santificados. Eso es lo que dice Judas: a los llamados, santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Eso es lo que nos dice él al inicio de su epístola.
Vamos a ver por qué somos santificados. Dije hace unos minutos, más adelante se los explico y aquí estamos. Posicionalmente somos santificados, dijimos hace un rato, alineados al pensamiento de Cristo. Entonces Él empieza a hacer una obra automática en nosotros. Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros posicionalmente somos llamados santos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta cómo con qué facilidad la Biblia nos puede revelar la doctrina principal? ¿Se da cuenta cómo este tipo de cosas son las que debemos estar listos ustedes y yo para presentar defensa? Cuando una persona venga y diga, no, es que yo soy buena gente, soy buen vecino, es que yo, viera cómo ayudo a la gente, siempre le regalo una sonrisa a alguien, pero Dios no me hace falta, pero yo creo que yo con ser buena gente me voy a ganar el cielo. No es necesario que yo vaya a la iglesia, no es necesario que yo lea la Biblia, soy buena gente, me llevo bien con todos, soy altruista, yo dono mucha plata a diferentes lugares. La Biblia no dice eso. Para ganar la salvación hay algo más sencillo. No gaste su dinero queriendo obtener la salvación. No tiene que regalarle una sonrisa. Hágalo si quiere, por supuesto que eso no es malo. Pero la Biblia dice que no es necesario. Eso es comprar la salvación. Aquí dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que tenemos que hacer para cambiar la posición con respecto a Dios, Señor de ellos y nuestro. Vamos a ver 3 cosas que hace la santificación en ese momento que usted le abre su corazón a Cristo. Primero, somos santificados inmediatamente. Cuando aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, la iglesia de Dios en Corinto somos santificados de inmediato. Eso quiere decir que cambia nuestra posición y Dios nos dice, ok, ahora te voy a llamar santo. Pero no por lo que veo en este momento, porque estoy seguro que usted hoy, por ejemplo, puede hacer esta oración de fe en la cual le dice al Señor que Él quiere aceptar en su corazón y en su vida como Señor y Salvador, y mañana usted probablemente va a seguir teniendo la misma tendencia pecaminosa. Pero lo que Dios hace en la santificación inmediata es que mete en usted, primero, al Espíritu de Dios. Cuando nosotros le abrimos las puertas de la fe al Señor Jesucristo, pasa algo sobrenatural en nuestro interior y se activa la parte espiritual en donde el Espíritu de Dios empieza a mover. Y ahí empieza la santidad. Si usted es templo y morada del Espíritu de Dios, automáticamente e inmediatamente ha sido llamado santo. Va a llevar un proceso el que usted pueda desarrollarse. Y ahí viene el punto 2 de la santificación posicional, que es la santificación progresiva. Es ahí donde usted empieza una nueva vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que el Espíritu de Dios y nuestra posición con respecto a Dios cambiaron, empezaremos ese cambio progresivo. A medida que vamos creciendo en nuestra vida como hijos de Dios y vamos consagrándonos más al Señor, obedeciendo su palabra y viviendo como Él manda, entonces nosotros vamos a poder ir creciendo en lo que también se ha llamado la madurez espiritual. En esa madurez espiritual es lo que hace y mueve mi interior a través del Espíritu de Dios para que yo deje de hacer ciertas cosas que antes hacía y que ahora, por estar en esa situación posicional con respecto a Dios, voy a dejar de hacer. Todo esto es lo que empieza a suceder. La santificación progresiva también es un mandato de Dios para que nosotros podamos ir creciendo. No puede ser, no es bueno que nosotros nos quedemos nada más con lo básico de la santificación inmediata. ¿Cómo puedo explicar o cómo lo he explicado en otras ocasiones esto de la santificación inmediata? Yo lo veo como un celular. Cuando usted compra un celular nuevo, usted tiene que pasar los datos de su otro celular, tiene que empezar a hacer un setting del teléfono, y para eso usted necesita que el teléfono esté encendido. Antes, hace muchos años, su teléfono venía sin carga y usted tenía que cargarlo primero para después encenderlo y meter todos sus datos.
Pero hoy los teléfonos celulares vienen con alguna carga suficiente para que usted haga todo eso y después le recomiendan que lo conecte y le dé, o se termine esa carga y después le dé una carga completa. La santificación inmediata es algo similar. Usted tiene la santificación, la obtiene y usted se enciende en Cristo, porque tiene alguna batería dada por esa santificación inmediata que el Espíritu de Dios hizo en su vida. Pero si usted no se conecta con el Espíritu de Dios, esa batería inicial se va a terminar. Es por eso que Dios nos exige que tengamos una santificación progresiva, que sigamos cargando la batería de nuestro dispositivo espiritual, de manera que nunca se apague el fuego de Dios en nosotros y que podamos siempre ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, que leímos hace un momento, decía: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Aquí está tu nuevo dispositivo, aquí está un poco de carga de baterías, sos llamado santo porque posees esto, pero tu responsabilidad es mantener una buena carga espiritual. La tercera de las santificaciones que quiero compartir es más sencilla que todas esas. Es la santificación completa. Quiero decirle, la santificación completa no la vamos a poder alcanzar en esta tierra. Imposible. El único que se fue de aquí, probado en todo, pero sin pecado, fue el Señor Jesucristo. Ustedes y yo vamos a volver a caer. Pero vamos y nos conectamos a la pared y volvemos a recargar nuestra batería. Pedimos perdón, nos arrepentimos delante de la presencia de Dios y Dios nos levanta y seguimos en esa carrera diaria del cristiano de mantenernos en santidad. Pero la santidad se va a alcanzar completamente cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando seamos llamados, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento de la iglesia y nos lleve a su presencia, ahí tendremos esa santificación completa, que es lo que Dios quiere de todos nosotros. Recuerde también lo que decía el apóstol Judas: somos guardados en Jesucristo. Y a esto se refiere a que somos guardados mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo. Somos guardados en Jesucristo. Es así como nos saludó él en el inicio de esta epístola. Si claudicamos nosotros en nuestra fe, si nos aburrimos, si dejamos que esa batería de la santidad se pierda, entonces también vamos a perder nuestra protección. Nos vamos a salir de ese camino. Hay una porción en la Escritura que dice que Dios ha venido para evitar que lo cojo se salga del camino, sino que vuelva a meterse al camino. Él va a estar ahí listo para podernos llamar la atención en el momento que ustedes y yo nos estemos saliendo del camino. Es por eso es importantísimo que siempre veamos hacia adelante, hacia Jesús. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo es el inicio de esa epístola. Pero ahora quisiera que se fuera Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, Entonces el vehículo para ser guardados en el poder de Dios es la fe, que no tenemos que perder. ¿Y cómo se alimenta la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un círculo que tenemos que tener en nuestra vida para mantenernos siempre alimentados, oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en ella. Y de esa forma nosotros nos mantenemos con una buena cantidad de fe, con una buena batería de fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y sabe qué? El tiempo postrero es esta etapa de nuestra vida. El tiempo postrero. Por eso Judas es una epístola que está muy activa en estos momentos por toda la advertencia apocalíptica que hay. Los tiempos postreros están viviendo en este momento. Y es necesario que usted y yo mantengamos firme, sólida, sana y bien alimentada nuestra fe. Somos bendecidos en Jesucristo. Misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor es lo que nos desea el apóstol. Y es lo que nosotros debemos tener. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese sentido, misericordia, paz y amor.
Tenemos la segunda causa que quiero compartir con ustedes rápidamente. Causa número 2 de la epístola de Judas a todo el mundo. Luchar por la fe. Dice la Biblia en los siguientes versículos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender, si lo traducimos del griego al español, es luchar, luchar ardientemente. Y cuando nosotros luchamos, obviamente no solo nos referimos a la parte física, a darnos golpes o a empujarnos, no significa eso. Luchar significa también trabajar para hacer llegar la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, la sana doctrina bíblica a todo aquel que la requiere. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 3, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y aquí vamos a encontrar varias verdades que voy a tratar, por cuestión de tiempo, de poder acelerar el análisis. Primera de Pedro 3, del 14 al 17. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea que este camino no es fácil. No vamos a entrar en un camino de rosas, sino más bien un camino de espinas. Pero si lo hacemos por la justicia, seremos bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Más que bendecido. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Conturbéis siempre tiene que ver con esto de la preocupación. No nos amedrentemos por temor a las personas que vociferan, o por temor a las personas que señalan, o por temor a las personas que legislan en contra de las cosas de Dios. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es necesario que estemos listos, conociendo la palabra de Dios, para que todo aquel que me pregunte: ¿y por qué sos tan loco? ¿Y por qué pensás en eso? ¿Y por qué pensás en lo otro? Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con una persona que estaba hospedándose al lado mío, acá en la habitación de al lado, en un hotel en donde estoy en este momento. Y resulta que la persona era ateo. Y empezamos a conversar, y cuando le dije gracias a Dios, mencioné a Dios y dije gracias a Dios por algo, y me dijo: ¿por qué señalas para arriba? ¿Cómo sabes que ese Dios está ahí arriba? Y entonces esa fue la oportunidad de empezar a poder ardientemente hablar acerca de mi fe en el Señor Jesús, creador de los cielos y de la tierra. Era una persona, un científico, un investigador, y yo sabía que no le podía disparar a su corazón, yo sabía que no le podía disparar a su espíritu, porque su espíritu no había sido tocado por el Espíritu de Dios. Debía dispararle a su intelecto, y hablándole de el sistema inteligente de la creación de Dios, de si la ciencia descubre o la ciencia crea, y de esa forma poder defender esto en lo que creemos nosotros. Teniendo buena conciencia, versículo 16, que para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y eso es lo que ustedes y yo debemos estar comprometidos con hacer. Es necesario que, aunque nos señalen, nos digan, se burlen o lo que sea, permanezcamos de acuerdo a lo que pide la Biblia, que vivamos en esa época de santidad, que podamos nosotros también presentar defensa del Evangelio, aunque esto en algunos momentos nos va a traer enemistades, nos va a traer algún tipo de burla, nos va a traer cualquier tipo de contienda, pero es necesario que usted y yo sigamos en nuestra posición hacia Dios, porque es algo personal, nos conviene a usted y a mí, y lo que usted y yo debemos estar enfocados siempre es en complacer a Dios, no a este mundo. ¿Cómo debemos luchar entonces por esta fe? Sabiendo presentar defensa de ella, guardando la sana doctrina, nunca comprometiendo los principios y los valores bíblicos de aquello que usted cree en Dios, y, por supuesto, no venda la verdad. Hoy en día nos presionan a que nosotros hablemos y que la Biblia es relativa, que las cosas de la Biblia son relativas o que están pasadas de moda. No vendamos la verdad divina. Ha sido actual por los últimos miles de años y sigue siendo actual. No tiene por qué en esta última década dejar de ser actual.
Dios está vivo. Jesucristo está vivo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Y es necesario que ustedes y yo lo creamos, lo compartamos y lo defendamos en el nombre de Jesús. Si usted no ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, si usted no le ha abierto su corazón a Cristo, si usted quiere que su posición con respecto a su Creador cambie, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Lo que hemos leído a lo largo y hemos compartido a lo largo de este estudio deja claro que no hay un solo hombre sobre la faz de la tierra que pueda entregarle a usted ni sanidad, ni salvación eterna, ni perdón de pecados. Eso lo hace únicamente Dios. Pero sí podemos, junto a usted, hacer una sencilla oración para que usted pueda abrir su corazón a Cristo. ¿Y cuáles deben ser los requisitos de esta oración? El arrepentimiento, el clamor a Dios por el perdón de los pecados y poner la fe en Él. Así que le pido que haga esa oración ahí donde está conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, en fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad maravillosa de poder llamarme Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.